Migala. Lo habíamos dicho que cuál es la mejor forma de mejorar su cerebro, pues es aprendiendo lenguajes. Entonces, aprendiendo lenguajes, el lenguaje musical, pues es un lenguaje en sí mismo. Entonces, hay varias discusiones de si existe una área en el cerebro que sea dedicada al lenguaje musical o que solamente comparte, digamos que comparte con el área dedicada al lenguaje, ¿no? El área de Broca. Entonces, pero yo no sabía esto y eso lo descubrí investigando para este podcast. Yo no sabía que Gerwig, el compositor de Rhapsody in Blue, muchachos, entre otras cosas, se murió de un derrame cerebral a los 38. Le dio un derrame y se murió joven, ¿no? Pero se murió 2 años después de que le dio el derrame. Entonces, mucho de lo que tenían duda es porque Gerwig, cuando empieza a presentar síntomas, ya no podía tocar, pero siguió componiendo. O sea, no podía tocar el piano, pero hizo varias composiciones después. Tenía una especie como de afasia dactilar, ¿no? Y no, pero también tenía problemas de habla. Pero aún así, la música, o sea, la composición musical la podía seguir realizando. Entonces, sí, cerebral. Al momento de que le hacen, obviamente estamos hablando de hace muchos años, que le hacen la resonancia, las primeras resonancias magnéticas, se dan cuenta que tiene una afectación en el hemisferio izquierdo. O sea, efectivamente en el área, no, perdón, en el hemisferio derecho, que es la motora. Entonces, hay algo que tiene el aprendizaje musical en el cerebro que conecta ambos hemisferios. O sea, por mucho tiempo se ha pensado que el aprendizaje musical solamente está del lado izquierdo. Pero no, hay otros ejemplos donde hubo daño, digamos que hubo daño en el hemisferio izquierdo, que en teoría es del que concentra la creatividad musical, pero la gente podía seguir escuchando música y podía seguir componiendo música, y aunque el daño estuviera en el hemisferio izquierdo, les tienen el hemisferio derecho perfectamente bien. Entonces, digamos que no hay un área específica en la que digas, este es el área musical. Pero lo que sí sabemos es que sí hay una parte en el cerebro, que hay una predisposición obviamente evolutiva de los seres humanos para la formación musical. Y hace rato que poníamos el ejemplo de del feto, o sea, con el efecto Mozart, de que le ponga ahí una bocina pegada en la panza. Digo, ahora mi amor, mi hijo va a ser más inteligente porque le vamos a poner Mozart en la panza, ¿no? O sea que aparte de ser una falacia, pero sí hay algo con respecto a eso en la memoria musical, algo que hablaba el David al inicio, ¿no? Cuando un niño después de los 6 meses le pones una tonadita, ahorita que el hobby daba el ejemplo de que ponía Pascal de los pollitos dicen pío, pío, pío. O sea, el niño... Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Entonces el niño probablemente le haga... O sea, va siguiendo, trata de seguir el ritmo, ¿no? Hay una satisfacción del niño en saber lo que va a pasar o anticiparse a ello. Entonces, las mamás, eso es algo bien chingón. O sea, las mamás son las que primero, las que meten a los niños en la música. Porque las canciones de cuna, huevo. Las canciones de cuna, pero... O sea, hay una tradición literaria sólida, interesantísima de las canciones de cuna que ya no hay. O sea, piensen ustedes, los padres les cantaban ahí alguna canción como la de el hueso, un güey que tenía un hueso atorado en la garganta, que no le daban pan, le daban un hueso que se les atora en el pescuezo. Ajá. Güey, sí es cierto. Hay un chingo de canciones de ese tipo que se han perdido, erradicado completamente de la historia de la pedagogía con la llegada de la posmodernidad. Hay de hecho un disco súper interesante que le recomiendo a todas las personas de este universo. Metallica para bebés. Metallica para bebés. Metallica and Migala for Babies, tienen las canciones del Hobbit ahí. Y hay otro que hizo el Instituto Smithsoniano de Cultura de World Music, que se dedican a conseguir música de todo el mundo. Y esos güeyes se dedicaron a grabar mujeres iraníes cantando canciones de cuna. Puta, es increíble, así delirante la calidad musical que tienen estas mujeres, los tipos de tono que utilizan, cómo construyen las melodías, lo que dicen las melodías. Es así súper interesante. Entonces, esas melodías de cuna están relacionadas completamente al tono de voz que tiene la madre con el recién nacido. Entonces, hay una voz de mamá que usted se dará cuenta cuando vea a una mamá con un recién nacido, con un bebé, que cantan. O sea, ¿nunca has visto una mamá con un bebé? O sea, que agarra al bebé y dice, ay, qué bonito, mi amor.
Ay, qué bonito, mi amor. O sea, ahí ya tiene, o sea, Así con mi perro. Oh, mi cluny, bonito. Miau, 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 miau. Ponte el gato. Miau, miau. Ándale, con el Gandalf. Ay, el Gandalf. Ay, ña, 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 ña. Y es repetitivo. Ay, ña, 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 ña. Ay, ña, 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 ña. Entonces, de repente, el niño está lejos y la mamá hace ay, ña, 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 ña. Y entonces ahí responde el niño, ¿no? Entonces, digamos que la primera, la forma en la que nos introducen a la música en el mundo es la mamá. Y eso es muy cabrón. O sea, eso es muy cabrón porque entonces sí habla de una condición previa del ser humano que ya estamos hechos para la música. Entonces, y hay una cosa distinta, hay una diferencia entre aquellos que interpretan música o aquellos que hacen música y aquellos que simplemente la escuchan, que somos la gran mayoría, ¿no? O sea, la gran mayoría escuchamos música. O sea, casi todos, dudo a menos alguien que sea, ¿cómo se llama? Que tenga una musia, que tenga la capacidad tal cual genética de poder interpretar música, todos percibimos música. Entonces, sí hay algo en el desarrollo que probablemente en un inicio fue evolutivo, pero sí hay algo que se va heredando de generación en generación que nos permite tener sensibilidad musical. Y lo que decía Alvin hace rato, o sea, de que si hay gente que tiene un talento nato para la música, sí la hay. Sí, no quiere decir que esos sean los que vayan a triunfar, los exitosos, y que si usted no le tocó el gen musical, pues va a ser un pendejo toda su vida, ¿no? No. O sea, lo que estoy diciendo es que sí hay una predisposición. O sea, sí hay una predisposición para aquellos que tienen, que son más receptivos hacia la música. Y esto tiene una explicación simple. El oído o las zonas cerebrales implicadas en transformar las ondas de sonido y que pasen por el cerebro, sí se desarrollan más en aquellos que practican la música o que tienen una mayor receptividad a la música. Así como lo que también decía Alvin, o sea, de que hay güeyes que están, o sea, que no tienen, o sea, no es que no tengan talento, no son receptivos a la música. O sea, no son receptivos, pues. O sea, y te puede tener una explicación hasta fisiológica, ¿no? Obviamente aderezada con factores culturales. Pero entonces, la pregunta es, para los chavos que estaban preguntando ahí, ¿si es posible ser músico solamente o dedicarse a la música o intentar estar en la música con la simple pasión? Sí, o sea, yo creo que el cerebro medianamente funcional ya es capaz de hacer música. Hay varias funciones ahí que están conectadas, ¿no? O sea, una función que crea conceptos, otra función que convierte esos conceptos en palabras, y depende del cierto desarrollo de las dos para que tú tengas una habilidad. Lo que al final se llamaría una habilidad lingüística sorprendente es que tú conoces un chingo de palabras y conoces un chingo de conceptos y puedes crear un chingo de conceptos, y esos conceptos puedes hacer que viajen en forma de palabras. Igual eso sucede con una función. O sea, nosotros tenemos en una parte de nuestro cerebro tenemos almacenados todos los conceptos, todo lo que vemos lo internalizamos y lo convertimos en un concepto, y después hay otra función que se encarga de agarrar esos conceptos y convertirlos en lo que queremos que se conviertan. Y si eso está súper desarrollado y es súper elástico, ya depende de dos cosas, ¿no? Del ejercicio y de la genética. Si eso está atrofiado, pues ahí sí ya pelaste. Yo creo que la música es algo muy, muy, muy innato en los humanos. ¿Ustedes han escuchado una palabra glosolalia? No. Es cuando alguien habla como hablar en lenguas. Y es como hablar en un lenguaje que no existe. Cuando alguien tiene como un ataque o algo y empieza como y empieza como a comunicarse, pero en palabras que no existen, pero existe como algo previo al lenguaje, que es como esa necesidad de comunicarse a pesar de que no estés expresando conceptos como tal. Y no sé si se verá, yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer música desde el momento en el que aprendemos a hablar, porque se entiende que la música es un lenguaje, pero también yo creo que se podría ver como que el lenguaje es música. Porque claro, si ustedes hablan, se darán cuenta fácilmente que todo de la musicalidad de su idioma y la musicalidad de sus acentos, su manera de hablar y todo ese tipo de cosas. Hay un ritmo, hay melodías incluso. Entonces estamos a pesar de que no sean melodías en un sistema dodecafónico con una armonía, igual estamos haciendo música hasta cierto punto, porque yo estoy utilizando diferentes pitches, o sea, estoy utilizando frases muy musicales, e incluso se ha demostrado que la música que tú hablas, el idioma que tú hablas, sí.
afecta la manera en la que haces música, porque como los ritmos o los fonemas que estás acostumbrado afecta el momento en el que estás haciendo música. Y creo que hay varios estudios tratando de identificar qué vino primero, la música o los idiomas, y al parecer no es tan obvio, y hay gente que es muy partidaria de que la necesidad de comunicarse y que el lenguaje nació más primero con la música y luego con palabras, que tiene sentido si lo vemos desde el punto de vista de un como no sé, un simio así súper primitivo, como tratando de comunicar algún sentimiento, pero todavía no hay un idioma con palabras. Entonces empieza como a golpearse el pecho como pum, 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 y empieza a hacer como ¡ah! Empieza a gritar. Eso de cierta manera es un tipo de música y también es un lenguaje y se está comunicando. Había una teoría del origen del lenguaje que era esta teoría de tonos y silbidos, en la que justo no hay un idioma en el cual comunicar las cosas que quieres comunicar, pero si quieres decir que alguien se cayó desde muy alto, pues puedes hacer como ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa teoría dice que la música o los tonos y los silbidos anteceden al lenguaje, justo por la capacidad, porque los homínidos previos al Homo sapiens no tenían la capacidad de abstracción para atar un sonido específico con un significado. Entonces, más que hablar, imitaban a la realidad. Sí. Imitaban a la realidad que estaban tratando de reproducir a través de, pues, del sonido y de... Sí, la teoría lingüística como imperante es que el lenguaje surge de forma onomatopéyica. Imitando los sonidos de las cosas es como podemos dar referencia de ellos, y nosotros en nuestro lenguaje tenemos ahí escondidas todavía muchas onomatopeyas. Hasta los bebés hablan así, ¿no? O sea, antes de saber que el perro se llama perro le dicen ahí va un guau guau. Ajá, sí, ahí va el michi, ahí va el miau, etcétera, ¿no? Y también hay que entender, ¿no? O sea, lo que dice Aloncho es súper interesante, que sí hay cierta musicalidad en el habla. Cuando nosotros hacemos un análisis del habla, nos damos cuenta de que si lo hacemos de forma musical, podemos encontrar que los elementos estructurales de la música son creadores de significado en el lenguaje. El ritmo con el que tú estás hablando significa algo. El tono con el que dices las cosas significa algo. Las melodías que tú estás haciendo cuando hablas cambian el significado de la frase. La frase por sí misma puede volverse otra si le imprimes una melodía cuando le estás diciendo. Y hay lenguajes que son como más o menos sencillos, ¿no? Que tienen siempre el acento en el mismo lugar y son como muy monotonales, pero hay lenguajes muy complejos. El español, que tiene acentos oscilantes por todos lados y tiene palabras muy locas, ¿no? Y tiene maravillas de frases como ¿sabías que la palabra perro no muerde? El chino, el ñañu, el idioma de la gente ahí de las nubes, los ñu sabi, implica tonos, ¿no? No es lo mismo si dices ma que si dices ma. Y eso también cambia, ¿no? El significado. O sea, yo sí estoy muy, muy de la mano, ¿no? De esa teoría musical originaria del lenguaje. Incluso se ha llegado a pensar que el latín se cantaba, que la gente no hablaba latín, que la gente cantaba. Porque el latín tiene una cuestión que no evolucionó en los distintos lenguajes, que era la duración. Las moras lo llamaban ellos. Tiene una mora esta palabra. Entonces las letras duraban 1 o 2 moras, y eso implicaba que tenía un ritmo más largo. O sea, la letra u. Entonces hacían como sonidos como de animalitos los romanos primigenios. ¿Te imaginas a Julio César cantando frente al campo de batalla?